En el turbulento escenario del mundo antiguo, un hombre se alzó sobre los demás, desafiando los límites de la grandeza y la ambición. Su nombre resonaría a través de los siglos, tallado en la historia como un símbolo de valor, inteligencia, conquista y destino. Bienvenidos a la asombrosa epopeya de un héroe legendario, Alejandro Magno. Prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través de la vida y las hazañas de uno de los líderes más grandes que el mundo haya conocido. Esta es su historia. Según la historia, Alejandro Magno pudo haber nacido entre los días 21 y 23 de julio del año 336 a.C. Es decir, estuvo entre la influencia de los signos zodiacales de Cáncer y Leo. Fue un hombre excepcional y de mente brillante. Su personalidad tuvo muchas de las grandes cualidades que caracterizan a estos dos signos zodiacales. Fue un líder fuerte, entusiasta, ambicioso, resolutivo, con autoconfianza, osado, con fácil adaptación al cambio y manejo de situaciones adversas, intuitivo, creativo, abierto a las ideas de otros. Y con un elevado concepto de sí mismo. ¿Y por qué no? También vanidoso y egocéntrico. Un dato curioso que avala esto último, es que de las 70 ciudades que fundó, 50 de esas ciudades se llamaron Alejandría, en honor a su nombre. Pero también fue un hombre con ética de trabajo, enfocado en hacer las cosas bien, protector con los suyos, leal con sus ejércitos, junto a los que luchó brazo a brazo. Fue bondadoso, amable y respetuoso. Y se dice que fue el primer gran globalizador del mundo. Entre los pueblos y culturas que formaron su imperio, se dio un libre intercambio de productos y mercancías. Entre sus generales, contaba con grandes amigos y gente que lo adoraba. Pero también entre sus generales, había algunos que secretamente lo odiaban y envidiaban. La historia lo describe de hermosa presencia física y un aroma natural agradable, que los antiguos denominaban humor bueno. Alejandro Magno murió de 32 años. No tuvo tiempo de envejecer. Tenía el dulce olor de la juventud. Como sucede a menudo, en la vida hay más causalidades que casualidades. Fue hijo de reyes y como tal, fue educado con esmero. Tuvo una formación militar, académica y filosófica excepcional. Entre sus mentores se encontraba el célebre filósofo griego, Aristóteles. Alejandro fue educado por sus padres, para convertirse en el amo del mundo. Y lo logró. Sus padres fueron el poderoso rey de Macedonia Filipo II. Y Olimpia, princesa de Epiro, que pasó a la historia como una de las mujeres más poderosas e influyentes de la antigüedad. La estrategia militar de Alejandro Magno se basaba en una combinación de audacia, velocidad, flexibilidad y liderazgo carismático. Sus tácticas y estrategias revolucionarias le permitieron conquistar vastos territorios y construir uno de los imperios más grandes de la antigüedad en un tiempo relativamente corto. Siempre mantuvo un gran respeto por los pueblos que conquistó, sus culturas, valores y costumbres. Incluso, una vez que las regiones eran conquistadas, Alejandro colocaba un administrador seleccionado entre la gente de la misma localidad, con los requisitos de que fueran honestos, trabajadores y eficientes, aunque no pertenecieran a la realeza. Durante su reinado, que fue corto debido a su prematura muerte, logró expandir sus dominios de manera impresionante en 3 continentes, Europa, África y Asia. Su imperio permitió la difusión de la cultura griega por todo el mundo. Alejandro amó y respetó profundamente a su padre, a pesar de las diferencias de opinión que en ocasiones los distanciaron. Incluso, por desavenencias con su padre, Alejandro llegó a estar exilado de Macedonia y refugiado en Epiro, el reino original de su madre. También amó profundamente a su madre, de quien siempre recibió apoyo y a quien él siempre escuchó y respetó. A la muerte de su padre, Alejandro se erigió como rey de Macedonia, imponiendo su autoridad a los pueblos sometidos de Macedonia, que a la muerte de Filipo II quisieron rebelarse y abandonar el reino. Gracias a que era un verdadero genio militar y estratega, Alejandro superó por mucho el imperio original de su padre, en poder y extensión. En tan solo 10 años, consiguió un gigantesco imperio jamás visto hasta entonces, que se extendía desde Grecia, Egipto y llegaba hasta la India. Pero no todo fue batallas, guerra,
conquista y amor filial. Alejandro Magno también vivió intensamente el amor. A pesar de que tuvo varios matrimonios para consolidar alianzas estratégicas y económicas, su gran amor fue su esposa Roxana, y con quien procreó su único hijo conocido hasta ahora. Alejandro murió en la ciudad de Babilonia, una de las ciudades más famosas de la antigüedad. De las causas que le llevaron a la muerte existen muchas versiones, desde que murió envenenado, hasta que murió por malaria u otra enfermedad infecciosa de las que existían en la antigüedad. En cuanto la noticia de su muerte empezó a propagarse, los generales de sus ejércitos comenzaron a pelear entre ellos para intentar adueñarse del imperio macedonio que estaba dejando Alejandro, el cual terminó siendo repartido y dio origen a 7 reinos. Roxana y su pequeño hijo fueron de las primeras personas en ser asesinadas, y en aquel afán de no dejar ni un solo sobreviviente de la familia de Alejandro, también su madre Olimpia fue asesinada. No debía quedar nadie que pudiera reclamar derechos sobre los nuevos reinos que fundaron sus generales. La historia del robo del cadáver de Alejandro Magno es una de las más intrigantes y controvertidas de la antigüedad. Después de la muerte de Alejandro en Babilonia, su cuerpo fue embalsamado y colocado en un sarcófago de oro antes de ser transportado a Egipto para su sepultura. Sin embargo, según algunas fuentes históricas, el cuerpo de Alejandro fue robado en el camino hacia Egipto por un antiguo general macedonio llamado Ptolomeo, quien más tarde se convirtió en el gobernante de Egipto y fundó la dinastía ptolemaica. Se cree que Ptolomeo robó el cuerpo de Alejandro con el fin de afirmar su propia legitimidad como gobernante de Egipto y para ganar el favor de los macedonios y griegos que aún veneraban a Alejandro como un héroe divino. Además, el cuerpo embalsamado de Alejandro se convirtió en un símbolo de prestigio y poder para los gobernantes de Egipto. Después de robar el cuerpo de Alejandro, Ptolomeo lo llevó a Alejandría, donde lo colocó en un mausoleo de oro y cristal para ser venerado por generaciones futuras. Este mausoleo, conocido como el Soma, se convirtió en un lugar de culto y peregrinación para los seguidores de Alejandro durante siglos, hasta que su ubicación exacta se perdió en la historia. Ptolomeo no solo fue un general valiente y hábil, sino también un político astuto y un gobernante efectivo. De este general macedonio convertido en rey de Egipto, entre muchas otras generaciones, descendió Cleopatra, la famosa reina de Egipto. Lecciones que se pueden extraer de su vida y su legado. Alejandro Magno demostró una visión audaz y una ambición desenfrenada. Su determinación para alcanzar sus metas más allá de lo que parecía posible inspira a perseguir grandes objetivos en la vida moderna. Fue un líder carismático que inspiraba a sus seguidores con su valentía y determinación. Su capacidad para motivar y unir a las personas en torno a un objetivo común es una lección valiosa para los líderes modernos. Alejandro era conocido por su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes en el campo de batalla. Esta flexibilidad y capacidad de respuesta son esenciales en un mundo moderno que está en constante cambio. Introdujo nuevas tácticas y estrategias militares en el campo de batalla. Su disposición para desafiar las convenciones y buscar soluciones innovadoras puede inspirar la creatividad en cualquier campo de la vida. Aunque era un conquistador, Alejandro Magno mostró un respeto por las culturas y tradiciones locales de los territorios que conquistó. Esta lección es especialmente relevante en un mundo globalizado donde la diversidad cultural es cada vez más importante. A pesar de enfrentar numerosos obstáculos y desafíos, Alejandro nunca renunció a su búsqueda de la grandeza. Su persistencia y determinación son una inspiración para superar adversidades en la vida moderna. Las enseñanzas de Alejandro Magno sobre visión, liderazgo, adaptabilidad, innovación, respeto y persistencia son atemporales y pueden aplicarse en la vida moderna del siglo XXI para lograr el éxito y la realización personal. La moraleja de la vida de Alejandro Magno radica en encontrar un equilibrio entre la ambición y la prudencia, entre la búsqueda de la grandeza y el cuidado de uno mismo y de los nuestros.